Muy buenos días. Okay, a ver, Agustín Boc. Presente, buenos días. Buenos días. Alvarado Ramírez. Buenos días. Ávila Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. Bueno Morales. Buenos días. Buenos días. Calderón Rodríguez. Presente, profesor. Cantero Aguilar. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Galicia Medina. García Caballero. Presente, profesor. Ajá. García Pacheco. Presente, profesor. González García. González García. Ya. González Mendieta. González Mendieta, Miriam. González Pérez. Presente, profesor. González Ramos. González Ramos, Pavel. Gutiérrez Cruz. Presente. Guzmán Amador. Presente. Hernández del Valle. Ernesto. ¿No? López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Presente, buenos días. Buenos días. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Muñoz Bobadilla. Presente. Sí, es Muñoz, ¿verdad? Sí, Muñoz. ¿De qué campus eres? Porque la sesión pasada no viniste, ¿verdad? Sí, no. Campus Sur. Sur. Neri Miranda. Buenos días, profe, presente. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafaela Chula. Presente. Ramírez Zempoalteca. Presente. Ajá. Rodríguez Sánchez. Presente, buenos días. Buenos días. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Aquí. Suárez Torres. Presente. Suárez Torres. Totomoch Torres. Presente. Okay. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Villegas Vicente. Aquí, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? Profe, a mí me faltó que me nombrara. ¿Cuál es tu apellido? Torres Ramos. Torres Ramos. A mí también, profesor. Es que no están en lista. ¿Se acaban de inscribir? Sí, bueno, ve que le comentaba que sí, no podía yo acceder todavía. Sí, tienes razón. Yo también. Ramos. Profe, yo tenía problemas de conexión. Soy Alvarado Ramírez y no sé si me habría escuchado o no. Aguántame tantito. Torres Ramos. Paulina.
Solamente Paulina, ¿verdad? No, yo también. Bien del sur, ¿verdad? Sí. O sea, me refiero a si solamente su nombre es Paulina. Aguanten, Octavio. Ah, Ajá. Y la sesión pasada no pudiste entrar por los problemas que tuviste, ¿verdad? ¿Qué más? Colín Ramírez. Eduardo. Ah, Eduardo. Oli. Otra vez conmigo. Colín Ramírez, Eduardo. Eduardo nada más, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí. Sur también. Y la sesión pasada, ¿por qué no pudiste entrar? Por lo mismo es que mi pago no caía, entonces no me daban mi horario, pero ya todo bien. No. ¿Y qué más? Me dijo que no escuché. No escuché. Yo también, profesor. A ver, Guadalupe. Alvarado Ramírez, es que le digo que tenía problemas de conexión y no sé si me escuché. Sí, tú sí, a ti sí te puse asistencia. ¿Quién más? Muchas gracias. Yo me acabo de inscribir. Bueno, ayer me inscribí, así que no estoy en lista. Núñez Apellido. Campos, Isis Montserrat. Ah, también estabas conmigo, ¿no? Núñez Sí. Campos. Sí. También se lo puse en el chat por si lo quiere checar ahí. Del sur también, ¿verdad? Sí, La sesión pasada me imagino que el mismo problema que tus compañeros, ¿no? sí, exacto. ¿Quién más? Yo, Mendoza Alonso. Mendoza Alonso, a ti no te conozco. Mendoza, No, es ¿qué? mi primera clase. Eric Alejandro. Mendoza Alonso. ¿Alonso es tu segundo apellido? Sí. Mendoza Alonso Eric Alejandro, ¿verdad? Sí. ¿Qué campus eres? Sur. Sur también. ¿Y te acabas de inscribir o también tuviste problemas de...? Tuve problemas con mi inscripción, por eso es mi primera clase. Ok. ¿Alguien más que me haya faltado, no haya escuchado su nombre? ¿De los que ya estaban la sesión pasada? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la sesión pasada. Hoy todavía tenemos que ver más documentación sobre el curso. Los que han estado conmigo ya saben, pero de todos modos conviene volver a revisar esto. Estábamos con el asunto del programa y fuimos un poco rápido porque el tiempo nos estaba comiendo. Vamos a regresar a esa parte. Solamente para finalizar y cerrar un poco cómo está estructurada la materia o de qué va, para recapitular. Como les comentaba en la sesión anterior, es una materia que efectivamente vamos a enfocar hacia el inglés y el francés, pero por la misma naturaleza de ahora sí que valga la redundancia de la materia, son contenidos que se enfocan en un nivel general, ¿no? Es decir, son conocimientos que la intención es que se apliquen más allá de solamente el inglés y el francés. Ya habíamos dicho que el programa tiene 6 unidades. Prácticamente vamos a ver todas las unidades, excepto, o si nos da tiempo llegaremos a esa parte, pero lo más probable, como me ha pasado con los otros cursos, aún no. Ahorita vamos con el grupo de WhatsApp antes de pasar a lo de las rúbricas, vamos con eso. Pero con los otros grupos que he tenido no nos da tiempo de llegar al asunto de la oración compleja, que sería oraciones subordinadas y oraciones coordinadas. Entonces, es probable que esa parte no la vayamos a revisar, pero vamos a tratar de llegar hasta ese punto, ¿no? También, como les explicaba, hasta el primer parcial terminamos de ver en lo que sería las categorías sintácticas, frases, principalmente frases, porque también lo de los verbos personales, adjetivos pasivos y adjetivos activos es un tema extremadamente complejo y además muy extenso, entonces también es probable que eso no lo vayamos a revisar. Funciones sintácticas, análisis de constituyentes, que sería la unidad 5, sí nos dará tiempo de verlo en la segunda parte del curso y es en lo que nos vamos a enfocar principalmente porque es lo principal, ¿no? Después de poder identificar frases sintácticas, vamos a pasar al asunto de cómo estas frases al interior de la oración también se convierten en constituyentes y vamos a realizar análisis con relación a este punto. Y les explicaba, vamos a ver 2 tipos de análisis. Uno que es no es el tradicional, pero es uno de los primeros con los que se encuentran los estudiantes, que es análisis a través de corchetes.
Y después el que sería el de árboles sintácticos, que es el que aparece en el 5.5 del programa, que ya es una estrategia que si hemos hecho todo el trabajo correctamente se facilita demasiado al final. Si no, ahí es donde empiezan los problemas, porque ni el análisis de los corchetes ni los árboles sintácticos funcionan. Y el asunto de las unidades 6 y 7, que son la práctica o poner en práctica estos conocimientos en el inglés y en francés, lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, porque vamos a ejemplificar y vamos a hacer ejercicios de lo que vayamos viendo con relación a las dos lenguas que están revisando, ¿no? Entonces, 6 y 7 se verán a lo largo del curso y los otros temas los iremos dividiendo en el primer parcial y en el segundo parcial. No sé si con relación a los contenidos haya quedado alguna duda o en estos momentos tengan alguna pregunta. Profesor, o sea, entonces solo vamos a ver para el primer parcial la unidad 1, 2 y 3. Sí, Ok. vamos a detenernos en la unidad 1, 2 y 3. También ahorita lo vamos a ver en el calendario. La idea sería llegar hasta ahí, pero nosotros vamos a tener 2 clases en días festivos, entonces van a dar 2 clases, ¿vale? Entonces la idea sería llegar en las 3 primeras unidades, pero si no, lo vamos a apretar para alcanzar a ver la mayoría de los temas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los temas que decía de la unidad 6 y 7, decía que lo íbamos a ver a lo largo del Porque ejercicios aplicativos, ¿no? Vamos a aplicar que vayamos viendo morfología, sintaxis a ejemplos de la lengua, inglesa y francesa. Veremos textos, oraciones, palabras, etc. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, eso es con relación a lo de los contenidos. Los compañeros que no entraron a la sesión pasada pueden revisar la sesión precedente para revisar lo de los reglamentos institucionales y el reglamento interno. Recuerden que es una parte muy importante para que después no haya sorpresas sobre evaluaciones, participaciones, faltas, etcétera. Entonces es importante revisar estos 2 documentos y revisar la sesión precedente. Luego viene el asunto de los criterios de evaluación y esto tiene que ver un poco con lo que habíamos visto en el reglamento institucional con relación a las becas. Ustedes ya están muy empapados de este tema porque ya van en el tercer cuatrimestre, pero nunca es ahorita vamos con lo de las lecturas porque ya está subida la primera para la del día martes. Solamente hay una, todavía falta agregarles otra, pero ya hay una que es para el martes. Ya se me fue lo que les estaba diciendo. Que tenía que ver con lo de que ustedes ya están muy empapados de este tema, por lo menos ya lo conocen de manera profunda, pero es importante siempre recalcarlo porque luego no sé si se les olvida o dejan un poco de lado esta parte y el problema viene después, ¿no? Como saben, en términos de la evaluación, nosotros tenemos que tener estos 5 elementos de evaluación final en términos generales. Una evaluación parcial que corresponde a un examen parcial, más los entregables, que equivalen al 40% de la calificación final. Recuerden que la calificación final se divide en 3 rubros, que serían los rubros que están en este amarillo, ¿no? La evaluación parcial, que de 40%, que se divide entre el examen parcial y los entregables. La evaluación final, que equivale al 50% de la calificación final, que se divide entre el examen final y los entregables del segundo parcial del cuatrimestre. Y luego un 10% de las actividades síncronas en clase. Y esto va a dar un total del 100%. Es muy importante tener esto en cuenta porque después, como no se tiene muy en consideración esta división, al final se presentan problemas de calificación y como ya les había comentado en eso del reglamento institucional, deben mantener un promedio arriba de 8 para mantener las becas o para poder postularse para alguna otra beca que ofrece la universidad. ¿Por qué lo digo? Porque justamente nos comentan en dirección y en las juntas generales que tenemos con los directivos de la academia, que uno de los problemas que a lo mejor más recurrentes entre los alumnos es que dejan de lado un poco esta
la forma en la que está configurada la evaluación y al final hay problemas con la calificación debido a que no toman en cuenta esto. Pongo este diagrama de pastel porque se me hace un poco más sencillo explicarlo así, pero igual a lo mejor a algunos se les complica más. Pero en ese sentido, es importante considerar que, por ejemplo, tenemos casos en que los alumnos se enfocan más en los exámenes, ¿no? Y dejan un poco de lado el asunto de los entregables y no entregan ninguno o entregan mal los entregables y entonces el problema es que no tienen esa calificación de los entregables. Y el asunto es que con los exámenes, tanto el parcial como el final, lo único que ustedes pueden asegurar en términos de calificación final es un 70%, o dicho de otra manera, un 7 de calificación. Es decir, si solamente nos enfocamos en pasar los exámenes, ya sea el parcial y el final, solamente aseguramos, y eso en caso de que obtengan un 10 en el examen parcial y un 10 en el examen final, un 7 de calificación. Los compañeros que han estado conmigo también les podrán comentar que tampoco es tan sencillo en materia tener esta calificación. No digo que es imposible porque he tenido casos tanto en fonética como en morfología que los alumnos obtienen una calificación muy favorable y a veces hay algunos casos en los que llegan a obtener hasta el 10. Pero por regla general eso no ocurre. Y entonces si nos confiamos en el examen parcial y en el examen final, pues solamente estamos luchando por un 7 de calificación. Y eso en dado caso de que obtengamos 10 en los dos exámenes. Pero si obtenemos menos, pues del 7 para abajo, ¿no? 7, 6, 5, 4, bla, bla, bla. Por eso es tan importante recordarles que hay que realizar los entregables. Les repito, yo no soy de pedir muchos. Eso tiene un doble filo, ¿no? Algunos pueden sentir que, es que no entrega muchos, no pide muchos entregables, entonces es más difícil pasar la materia. Pero también tiene la otra parte de que les doy más tiempo para los entregables y en ese sentido teóricamente deberían funcionar mejor porque tienen más tiempo para trabajar en ellos. Pero muchos los dejan y entonces o no los entregan o los hacen a última hora y la calificación pues se ve afectada. Y ese 20% que obtienen tanto con los entregables finales como los del primer parcial pues lo pierden por no prestar atención a este punto. Y luego además el 10% de las actividades síncronas. Aquí conviene decirles que yo de primer momento lo que considero como actividades síncronas van a ser las participaciones que yo registro en la lista. En esta materia por lo general tenemos otras actividades que pueden entrar dentro de esta categoría de actividades síncronas, pero mucho va a depender de cómo se vaya desarrollando el curso. Pero de manera general, en todos los cursos que tengo, las actividades síncronas corresponden a las participaciones. Por eso les comentaba la sesión pasada que yo las participaciones las tomo con lista en mano, para que no haya problemas de inequidad en el sentido de que, no, pues es que X acaparó las participaciones y los demás no tuvimos oportunidad, ¿no? Siempre lo hago con lista para que los que no han participado tengan la oportunidad. Ya ustedes deciden si toman esa oportunidad o la dejan, ¿no? Y permiten que las personas a las que les gusta participar, pues, obtengan este puntaje y pues se los arrebaten en muchos sentidos, ¿no? Porque pues las participaciones son eso. Pero siempre trato de manejar esto con la lista para que no haya este tipo de problemáticas. Algunos alumnos deciden no participar, deciden no hacer las actividades síncronas y entonces ese 20% que a lo mejor dejaron de lado con los entregables, pues le sumamos ese otro 10% y ese 30% que podría haberles salvado la calificación, pues lo dejan de lado y al final pues ahí es donde están los problemas, ¿no? Porque en el examen parcial y el examen final no les fue bien, luego no entregaron los entregables, luego tampoco participaron en clase y entonces pues la calificación es reprobatoria. Tratar, por lo tanto, de considerar, ¿sí? ¿Alguien me habló? Ok, creo que no. Tratar entonces de considerar los 5 elementos que están aquí, ¿no? Examen parcial, entregables del primer parcial, examen final, entregables del segundo parcial y las actividades síncronas para luchar por una calificación arriba de 8 y puedan ustedes mantener la beca, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con el asunto de los criterios de evaluación en general de las materias. ¿Alguna cuestión?
No, todo bien, profe, gracias. ¿Sí? Profesor, los entregables entonces los va a ir dando a lo largo de los parciales o desde antes los va a... No, a lo largo de los parciales, porque vamos conforme vayamos con la materia, ¿no? O sea, yo tengo ya una lista de actividades que vamos realizando, pero dependiendo de cómo se vaya desarrollando el curso, pueden irse modificando, entonces los voy poniendo conforme vamos avanzando en el curso. Vale, entonces, estos serían los criterios de evaluación generales. Pasamos al asunto del calendario. Aquí nos proporcionan y pues tienen desglosado todo el año, ¿no? Pero lo que nos interesa pues es el ciclo 22-2. Tenemos clases lunes y viernes y aquí tenemos que considerar en particular con esta materia que vamos a tener 2 días festivos, que sería el 7 de febrero, no vamos a tener clases, ahí está marcado, y el día 21 de marzo, ¿vale? Entonces vamos a tener lunes y jueves, lunes y jueves, sí, no el viernes es con otra materia, lunes y jueves. Y entonces tenemos aquí 2 lunes en los que no vamos a tener clases y por tanto eso redunda en el tiempo que tenemos para la materia. Entonces la idea sería que logremos contemplar todos los temas que les he explicado en el temario, pero tenemos 2 clases menos, por lo tanto es probable que se nos vaya a apretar un poco el ritmo de la materia, pero vamos a tratar de resolver, ¿no? Y luego además el asunto de la Semana Santa. Aquí sí me gustaría poner especial hincapié en el asunto de la Semana Santa, porque cae 2 semanas antes del examen y tengo miedo de que eso vaya a afectar el desempeño en los exámenes finales, porque seguramente los exámenes finales van a caer en la semana del 13 al 14. Por allá a lo mejor nos va a tocar el examen el jueves 21 para entregar calificaciones el lunes 25. Entonces ahí poner especial hincapié de que la Semana Santa, pues mejor no nos hagan esa, de que la Semana Santa tratar de no aflojar el paso porque probablemente ahí vaya a haber alguna especie de afectación. Todos vienen de la semana de vacaciones, ahorita por el COVID teóricamente nadie puede salir, pero ya ven que en este país pues nos vamos de vacaciones a la playa, entonces tratemos de que estos días que se nos van a atravesar no vayan a afectar el rendimiento de nuestro curso, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a todo lo que hemos visto en esto de información del curso? Ya les expliqué todo, ¿no? Cuando lleguemos al segundo parcial, regresaremos a los puntos a lo mejor flojos que todavía encuentre yo en lo que hemos visto hasta ahora, pero no sé si en estos momentos tengan alguna pregunta. A la playa. ¿Todo bien? Ok. Vale. Vamos a regresar al final a lo de la misión y la visión y filosofía institucional porque nos piden verlo de manera obligatoria. Lo vamos a leer al final para que no vaya a haber problemas con esta parte. Vamos ahora al asunto de entregables y tareas, que aquí tenemos también documentos importantes. El primero sería el de la rúbrica general. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que yo aplico, en materias de esta naturaleza como que son más prácticas que teóricas, la rúbrica general está ahí por si necesitamos alguna rúbrica para algún trabajo escrito, alguna cosa muy formal. Pero los trabajos prácticos, pues en realidad se evalúan de otra manera. Los alumnos que estuvieron conmigo en fonética y fonología recordarán lo de las tablas, etcétera, que son trabajos a los que no les podemos aplicar necesariamente una rúbrica como tal. Quizá en términos de formato sí se contempla, pero importa más el resultado en términos prácticos que en realidad lo que se escribe o lo demás, ¿no? Pero es importante tenerla en cuenta por si se presenta la situación de que en algún momento se habilite esta rúbrica para la evaluación. Esta rúbrica se utiliza cuando así se indique en la evaluación de los entregables del curso. Generalmente en la evaluación de entregables escritos o que tengan este carácter formal del que les estoy hablando. Y es muy importante tenerlo en cuenta para que luego no haya esta sensación de que se les evalúa algo más que no tiene relación con la materia. Como les comentaba, por ejemplo, en el curso pasado o al inicio de este curso,
Es importante que ustedes vayan mejorando en todos estos aspectos porque ya están en un nivel universitario en el que teóricamente ustedes al final deben salir con un nivel de escritura pues bastante elevado en comparación a lo mejor a otras licenciaturas o incluso a la comunidad en general, ¿no? Porque se están dedicando a estudiar lenguas y entonces hay que mejorarlo, ¿no? No podemos simplemente hablar bien inglés, hablar bien francés, escribir bien en inglés, escribir bien en francés, si no sabemos hablar bien en español o escribir y presentar un buen trabajo en español. Entonces, se consideran dos aspectos en la rúbrica general, que sería el asunto del formato. Se refiere a la parte visual y formal del texto. Se evalúa lo indicado en el documento estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Ahorita lo vamos a leer. Y su valor es de 2 puntos del total de la calificación, ¿vale? El formato equivale a 2 puntos del total de la calificación. El contenido se refiere a la parte semántica del texto. Se evalúa el contenido, la calidad de la información, las fuentes consultadas, la capacidad argumentativa del alumno y su apego a las instrucciones dadas, etc. Aquí, especialmente en el asunto de la parte argumentativa del alumno, porque a mí siempre me interesa ver que sean capaces de expresar ideas de forma adecuada, que no haya huecos semánticos en sus textos y que las ideas se presenten hiladas y contrastadas o relacionadas de manera correcta, sin que hayan vacíos de esta naturaleza. Y esto equivale a 8 puntos del total de la calificación. Y con eso hacemos los 10 puntos de los entregables en general. La siguiente tabla resume los criterios y los valores asignados a cada uno de los niveles de rendimiento en que se divide la rúbrica. Muy malo, malo, regular, bueno y excelente. Y cada uno de estos valores, dependiendo del formato y el contenido, pues adquiere una calificación diferente, ¿no? Por ejemplo, en el formato, muy malo, 0 puntos, malo, 0.5 décimas, regular, 1 punto, bueno, 1.5 y excelente, 2 puntos. Contenido, muy malo, 0 puntos, malo, 2 puntos, regular, 4 puntos, bueno, 6 puntos y excelente, 8 puntos. Obviamente, si se diera el caso de que en los dos niveles tenemos un excelente, pues da un total del 10 de la calificación. Y aquí viene este apunte importante. Considerar que aunque es la rúbrica principal de cualquier entregable, es decir, en principio se le asigna cualquier entregable, esto no quiere decir que sea adecuado en todos los contextos, como les explico, prácticos, o por ejemplo en los foros, que uno no tiene posibilidades ahí de corregir el formato, sino simplemente decirles que el formato está mal, pero uno no puede señalar, pues aquí es donde estás mal. No, simplemente vemos los errores, se apuntan en los comentarios, pero no les puedo señalar en el comentario dónde es que tienen el error. Entonces aquí es mucho más difícil aplicar este tipo de rúbrica y por tanto se informará al estudiante en la misma actividad o en la retroalimentación si la aplicabilidad es suspendida o modificada de la rúbrica en general. Aquí también se puede dar el caso de que yo la suspenda en el trabajo en el que efectivamente se aplica, ya sea porque me da una calificación mayor a la que yo considero que el trabajo debe tener o menor a la calidad del trabajo y a la calificación que yo considero debe tener el trabajo. En esos casos, no utilizo la rúbrica y pongo la calificación de manera directa, ¿vale? Y esto es muy importante también para que después no haya problemas. Es que no aplico la rúbrica, lo estoy avisando una vez, depende mucho del contexto. Las rúbricas se aplican para generar una guía, pero en realidad las calificaciones dependen en su mayoría de la calidad del trabajo, la forma en que se contextualicen los trabajos, etcétera. Y dependiendo de ese tipo de situaciones, pues se modifica o se suspende la rúbrica, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con relación a esta parte. ¿Dudas con la rúbrica? ¿No? Ahora vamos con este documento de estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Les repito, lo vamos a leer más que nada por no dejar por si en algún momento tenemos algún trabajo de esta naturaleza. Tengo planeado uno, pero vamos a ver si funciona.
y si nos da tiempo de realizar este trabajo escrito. Les digo, ¿no? En esta materia no necesariamente la vamos a aplicar porque la mayoría de elementos van a ser, o la mayoría de trabajos van a ser prácticos, pero tengo por ahí planeado uno que puede ser escrito y necesita de manera general tener estas estipulaciones. Aquí estoy considerando muchas cosas que a lo mejor en un principio uno diría, bueno, no necesariamente las vamos a ver aquí, pero es importante irlas teniendo en cuenta para trabajos futuros o para otras materias, o incluso para trabajos de tesis que tienen este tipo de características o que utilizan este tipo de información, ¿vale? Por tanto, es importante tener en cuenta este punto y ojo, recuerden lo que les decía en la rúbrica, esta es una de las partes que se evalúan a través de la rúbrica, por eso es tan importante no dejar de lado este documento porque si no ahí es donde comienza a bajar la calificación por formato del entregable. Sobre el formato en general, utilizar hojas tamaño carta. A veces soy muy permisivo en este sentido porque pues la hoja está configurada y a veces se nota que sí es oficio o a veces los paso y no me doy cuenta, pero de manera general trato de revisar que estén utilizando una hoja tamaño carta. Elaborar los textos o los trabajos a computadora. También los trabajos prácticos, aunque ahí puedo hacer excepciones de, bueno, se pueden entregar a mano, etcétera, generalmente los pido a computadora. No se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que se indique lo contrario. Ya les estaré yo avisando en cada trabajo si lo tienen que entregar a computadora o se pueden entregar a mano en fotos o escaneos, ¿vale? Utilizar fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas o doble. Estos interlineados pues los pueden configurar ustedes en Word. Configuración de márgenes en modo normal, 2.5 centímetros en la parte superior e inferior de la página y 3 centímetros en la parte izquierda y derecha de la misma. O en su defecto, configurar los márgenes según el formato APA, 2.54 centímetros para los 4 lados de la página. Justificar el texto. Esta parte es muy importante. Justificar el texto es cuando ustedes al margen derecho de la página no generan este tipo de huecos en texto de corrido. Aquí se genera porque estamos haciendo viñetas o puntos, pero en un texto de corrido, un párrafo de corrido, no es visualmente agradable ver estos interlineados, ver estos espacios en blanco a margen derecho de la página. En el formato inglés se acepta, pero aquí estamos hablando de trabajos en español y generalmente en español siempre se pide la justificación a margen derecho, ¿vale? Cuando así lo amerite el documento, utilizar sangrías para distinguir párrafos. Esto depende de si el formato en Word no me permite distinguir en párrafos por el salto de línea, ¿no? Generalmente el documento, si ustedes cambian de párrafo, va a generar una línea en blanco mucho más grande que cuando hacen salto entre líneas de un párrafo. Y ahí depende mucho de si se ve visualmente el cambio de párrafo o no. Si no se ve, pues se recomienda utilizar sangrías. Usar comillas inglesas o españolas para la señalización de citas directas, en este caso de preferencia las españolas porque son las que se piden de manera formal en términos de la ortotipografía del español, pero ustedes están acostumbrados a utilizar las inglesas, entonces aquí no importa, pero tratar de utilizar comillas si es que se llega a citar alguna cosa. Utilizar un encabezado similar al que se presenta en este documento, pero sustituir la línea profesor por nombre del alumno. El encabezado que estoy utilizando aquí. ¿Se pueden utilizar carátulas? Sí, pero mucho cuidado con el formato, porque después a veces me entregan carátulas mal elaboradas y entonces ahí es donde también pongo un tache y lo considero como parte del formato del texto, ¿vale? No numerar páginas. Aquí depende mucho del trabajo. Generalmente pido 1 o 2 cuartillas, tampoco es necesario numerarlas si son pocas, pero intentar numeración de páginas. Sobre los títulos y subtítulos, esta parte, perdón, lo que les acabo de comentar, esto sí es prácticamente obligatorio en todos los trabajos escritos. Ya lo que sigue depende mucho de la naturaleza del trabajo, pero lo primero es indispensable, ¿no? Y ahorita veremos otro punto que también es muy importante, pero lo demás es ya dependiendo de la naturaleza del trabajo. Sobre los títulos y subtítulos,
Título principal del documento centrado en negritas y con la indicación del número no entregable, ejemplo, entregable 1, la morfología. Utilizar numeración del tipo 1.1, 1.1.1, 2.2, 2.2.2 y así sucesivamente para marcar títulos secundarios y terciarios, cuando haya títulos secundarios y terciarios. Si yo estoy haciendo viñetas o puntos, como le estoy presentando este documento, aquí no necesito poner 1.1, 1.1.1, porque solamente estoy utilizando viñetas. O si estoy numerando preguntas, pues ahí tampoco pongo este tipo de numeración porque no son subtítulos. Subtítulos o subtemas sí se presentan con este formato, pero si no, se presenta así con números, con viñetitas, etc. Generalmente pido textos corridos, entonces esto no necesariamente aplica, pero es importante tenerlo en cuenta por si en alguna otra ocasión se los piden o incluso en alguna de estas materias llegamos a pedir algún trabajo de esta naturaleza. Esto también es muy importante. No utilizar colores para señalar títulos o resaltar texto. En su caso, preferir el uso de negritas o cursivas de forma uniforme para destacar palabras o partes del texto. No acepto colores en el texto. Porque estamos trabajando de manera formal. Ya si yo les pido a lo mejor, bueno, este trabajo es práctico, entonces aquí sí pueden utilizar colores, bueno, utilizarán colores. Pero si les pido un trabajo escrito, lo ideal es no utilizar colores, sino ceñirse solamente al negro y en su caso muy particular, rojo o azul. Pero con un uso muy específico de los colores. Ahorita veremos un poco eso, ¿vale? Pero de manera general, el documento debe mostrarse de manera neutral, así como está aquí, prácticamente todo en negro. Sobre imágenes y tablas, utilizar el mismo formato para todas las tablas, utilizar el mismo formato para todas las imágenes, poner numeración y leyenda tanto a imágenes como a tablas, ejemplo, tabla 1, porcentajes de nasalización de la vocal ante una consonante nasal, esto tiene que ver con fonética, pero lo mismo ocurre con morfología, ¿no? Numerar tablas y ponerles un título, ¿de qué va la tabla? Poner una imagen y ponerles el título, ¿de qué va la imagen? Porque a veces ocurre que presentan trabajos escritos y ponen una imagen que se relaciona efectivamente con el tema, pero no se relaciona con su texto, y la idea de las imágenes o las tablas es que estén justificadas con la argumentación del texto. Si no están justificadas con la argumentación del texto, es una imagen mal utilizada o una tabla mal utilizada. Cuidar que el formato de los datos numéricos, si es que se usan, sea uniforme. Es decir, si se usan decimales, poner siempre 1 o 2 decimales según se considera adecuado. Si van a utilizar decimales y ponen un decimal, todos los números que pongan tienen que ir con un decimal, ¿no? Si estoy poniendo 4.5 y luego me aparece un 3, tengo que ponerle 3.0 cuando estoy hablando del mismo tipo de números. Es muy importante tener esto en cuenta. Cualquier imagen o tabla anexa al documento debe relacionarse de forma evidente con el texto. Su presencia debe justificarse argumentativamente, debe justificarse con el texto. No basta que se relacione con el tema general, sino que tiene que justificarse con el texto. Sobre la redacción, este punto es fundamental. Esto sí lo reviso de manera regular y muchos de los alumnos que he tenido antes les podrán dar fe de que esto baja puntos. Cuidar la ortografía, en especial signos de puntuación, tildes, comas, puntos, punto y coma, etc. Además de cerciorarse de la correcta escritura y separación de palabras. Que no haya frases ambiguas, que no haya dobles espacios en blanco, digo, se puede 1 o 2, pero ya que toda la página tenga 3 espacios en blanco, pues entonces eso no es correcto. Cuidar los puntos, las comas, etcétera. La redacción, aquí sí soy me fijo mucho en esta parte. Cuidar la gramática de las oraciones para evitar ambigüedades. Un poco de lo que veremos a lo largo del curso tiene que ver con justamente por cómo las oraciones pueden tener ambigüedades o no. ¿Y cuáles serían los elementos que permiten que una oración se considere como una estructura completa y con un sentido completo? Lo llegaremos a revisar en algún punto y lo mencionaremos. Complemento circunstancial, objeto directo, etc. Pero en su caso, en estos momentos, simplemente decir sujeto, verbo y objeto. Las oraciones, de manera general, presentan esa estructura. Y a veces uno de los errores que cometen los alumnos es que al no escribir correctamente, le quitan uno de esos elementos. O la oración no tiene sujeto, cuando todas las oraciones requieren un sujeto, o la oración no tiene un objeto, cuando el verbo requiere un objeto,
y entonces las oraciones quedan truncas, quedan mochas y no se entiende lo que están diciendo. Entonces, cuidar que las oraciones estén correctamente escritas. Sobre la extensión, esto también les digo, esto es aplicativo a lo mejor a otros trabajos escritos. Esta parte sí la reviso mucho, entonces tener especial cuidado con la redacción. Lo otro ya también depende del trabajo. Sobre la extensión, en caso de investigaciones pedidas en clase, no se deberán entregar más de 5 cuartillas de texto, ni menos de 3. La lista de referencias no se cuenta como texto de investigación, es decir, si entrego 5 cuartillas de texto, la lista de referencias es una sexta, pero no se considera como texto de la investigación. Los trabajos no pedidos bajo el calificativo de investigación no deben exceder las 3 cuartillas, y aquí les digo, en la mayoría de los casos pido 1 o 2 cuartillas, no más texto. Se indicará si es el caso, si varían estos requerimientos. Sobre el orden, en general todo documento de investigación se compone de 3 partes. Y aquí pongo de investigación, pero en realidad cualquier trabajo se compone de estas 3 partes. Esto también es muy relevante. Introducción, en donde se plantea una breve descripción de lo que se encontrará en el documento y, en su caso, el planteamiento del problema. Desarrollo, se elabora un marco teórico que sustente la argumentación y, en su caso, los datos y la discusión de los mismos. Y luego las conclusiones, que son afirmaciones derivadas de la argumentación o de las evidencias. Prácticamente, o sea, esta es si ustedes lo revisan, esto es la base de cualquier texto, ¿no? Incluso de los cuentos. Introducción o entrada, luego nudo y desenlace. Lo mismo ocurre con los trabajos de investigación. Introducción, desarrollo y conclusiones. Y cualquier otro tipo de trabajo, incluso para responder una pregunta, para realizar un texto escrito, una descripción, una exposición, etcétera, siempre se ocurren estos 3 elementos. Y otro de los errores que suelen tener los estudiantes es que no consideran esto, ¿no? O hacen una introducción muy larga y luego su desarrollo se queda en 2 líneas y no hay conclusiones, o a veces no dan introducción y pasan directamente al desarrollo y no dan ninguna conclusión, o a veces simplemente no hay ningún orden en el documento, si presentan un texto de lo que se les va ocurriendo mientras van escribiendo y no revisan el texto y entregan un texto mal hecho. Y esto también lo suelo revisar, ¿vale? Sobre las referencias también se aplica, es decir, citas bibliográficas. Utilizar el formato APA para el aparato crítico y la presentación de referencias. Aparato crítico son las citas que tiene un texto. Si yo cito un texto, tengo que poner de dónde obtuve esa cita, porque si no, estoy plagiando el texto del que estoy yo obteniendo la cita. Tengo que poner de dónde obtuve esa referencia. Utilizar entre 3 o 5 fuentes correspondientes a libros y artículos. Esto, les digo, depende de si se pide algo así. Si no, con una fuente que a lo mejor yo les pida, no, pues investiga cuál es el concepto de morfología. Y tienen a lo mejor que citar la fuente si es que lo obtienen de alguna parte. La referencia a páginas web, notas de periódico, revistas o blogs no podrá ser mayor a 2. En este caso ya tendríamos 5, ¿no? Perdón, solamente tenemos 5 fuentes, si es que se diera el caso. 3 de ellas pueden ser libros o artículos y 2 páginas web o otra cosa. Pero ya de ahí las variaciones pues dependen, ¿no? Incluso solamente se pueden utilizar libros y artículos y que sean 3, 2 o 1 no hay problema, pero que sean exclusivamente de libros y artículos. O sea, en este sentido, la prioridad de citas serían libros y artículos. Ya páginas web y todo eso serían secundarios, pero de primer momento libros y artículos. El total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5, si es que se piden, y el mal uso o la no utilización de sistemas de citación puede derivar en un plagio académico. Dependiendo de la gravedad de la situación, este delito se reporta directamente con autoridades académicas y puede derivar en una calificación reprobatoria, ya sea que faltó nada con relación al trabajo o al curso. Esto también depende mucho, ¿no? Por ejemplo, si ustedes plagian en uno de los trabajos que aquí les pido, no me acuerdo si en las clases de fonética a alguien le puse que sacó su texto de alguna otra parte, pero creo que sí. Ahí pongo directamente el 0, porque no están trabajando ustedes el tema, sino que lo están copiando directamente de alguna otra página y entonces pongo directamente el 0. Pero se trata que justamente este tipo de prácticas vayan disminuyendo porque en algún punto ustedes presentarán un informe académico, una tesis, una tesina, lo que tengan que presentar para titularse.
Y la idea sería que no incurrieran en estas situaciones para ese tipo de documentos, porque si los llegan a descubrir, pues prácticamente se puede anular primero el proceso de titulación, se pueden demandas, pueden haber hasta demandas, ir a la cárcel en casos muy graves, no estoy diciendo que ustedes, pero en casos muy graves incluso se puede hacer eso, ¿no? Nulificar el título, etcétera. Entonces, tratar de eliminar desde un principio estas prácticas porque no nos van a llevar a ninguna parte, ¿no? Sobre todo si se dan cuenta, hay casos en los que evidentemente pues pasa y hasta que se da cuenta el autor que le han plagiado su texto. Pero se puede dar el caso que algún sinodal, alguna persona que esté evaluando el texto se dé cuenta del plagio y entonces anule el proceso de titulación, ¿vale? Por eso es bueno ir eliminando desde ahora estas prácticas. ¿Alguna pregunta con relación a este documento? Es extenso, les digo, no todo aplica a un trabajo de una materia como esta o de una materia cualquiera, pero hay puntos que sí tomo, les doy mucha importancia en la evaluación de mis cursos, que sería el formato, el uso adecuado de colores, por ejemplo, eso para mí es fundamental, y el asunto de la redacción, ortografía, gramática, sobre todo en clases como estas, ¿no? En donde trato de que ustedes vayan perfeccionando la escritura. No es composición de textos, como les decía también a mis alumnos del cuatrimestre pasado, entonces no me pongo tan exigente con estos puntos, pero sí los voy tomando en cuenta para la evaluación de los entregables, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Dudas? Este documento, pues obviamente también lo tienen aquí, por si en algún momento les pido el trabajo y lo pueden llegar a revisar, pues revisar esta parte. Y luego tienen aquí una guía básica de estilo APA que siempre les comparto para que la vayan revisando y se vayan acostumbrando a este tema. Es una versión, perdón, una versión anterior al APA de la actual, pero de todos modos funciona y sirve para trabajos muy cortos como los de una materia como esta. Para los que ya la han revisado, pues ya tienen ahí el documento, pero para los que no, pues sí conviene que le echen un ojo, no solamente para esta materia, sino en general, ¿no? Aprender a citar es una de las bases de una licenciatura para cualquier tipo de trabajo pues sí, de trabajo para titulación también. Entonces, tratar de irse familiarizando con este tipo de citación, tratar de mejorar también esta parte porque es probable que en algún punto la vayan a utilizar. Si no es en esta materia, en el futuro seguramente tendrán que citar en alguna situación. Y ustedes, como estudiantes de lenguas, pues necesariamente necesitan familiarizarse con este tipo de estilos, ¿no? Y con otros, porque al final del día ustedes estudian lenguas extranjeras y ya sea que traduzcan, hagan corrección de estilo en otras lenguas, etcétera, siempre van a requerir familiarizarse con los estilos de citación, porque si, por ejemplo, tienen un texto en inglés, un artículo científico en inglés que tengan que corregir, un artículo científico en francés que tengan que corregir, tienen que aprender a identificar los errores en los estilos de citación que se ocupen en esos textos. Si están a lo mejor en un texto en inglés que está utilizando estilo Harvard, estilo Chicago, estilo ISO, no me acuerdo qué, tienen que aprender a identificar los errores que estén en esos estilos de citación. Este es uno de ellos, el más común, el estilo APA, y el que se pide de manera general en licenciaturas, pero eso no quiere decir que sea el único. Ustedes a lo largo de su licenciatura y cuando llegue la citación particular, se encontrarán con otros tipos de estilo de citación y es necesario que aprendan a conocerlos, ¿vale? Con esto terminaríamos el asunto general de los documentos importantes. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita con lo que hemos revisado ya de manera global, para pasar al asunto de la misión y la visión. Lo leemos, finalizamos y ya pasamos ahora sí al asunto de lo que vamos a comenzar a ver. ¿Alguna cosa, situación, problema?
Ok. Entonces vamos a comenzar a leer lo de la misión. Les digo, esto es más que nada porque es obligatorio verlo. Hasta cierto punto está bien porque ayuda a conocer la institución, ¿no? Es decir, ustedes están en una escuela privada, una escuela de paga, y pues siempre es conveniente saber cuáles son las directrices que establece la institución para su aprendizaje. También es un requisito que nos piden ver con ustedes y es importante por lo menos irlo comentando y revisando, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a leer. No voy a leer yo para que no se haga tan aburrido. Vamos por número de lista y vamos comentando si es que hay alguna situación particular que les salte de la misión y la visión institucional, ¿vale? Aranza, Agustín Bock. Sí. Si puedes empezar con la misión institucional, por favor. Déjame Sí. centrar bien esto. A ver, te hablo. Adelante. Voy, es que se trabó mi computadora, entonces no. Lo estoy abriendo en mi celular. Okay. A ver, vamos con la segunda persona para que sea un poquito más rápido. Alvarado Ramírez. Sí, misión institucional. Generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica, así como la innovación sobre una base de humanismo, promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación, combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión ampliada de la empresa, la sociedad y la vida, procurando elevar permanentemente la calidad académica, adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a grupos más amplios de la sociedad. A ver, Guadalupe se nos fue corriendo. ¿Qué entendieron de lo que acabo de leer? O tú, Guadalupe, ¿qué fue lo que puedes rescatar de la misión institucional? Que ofrecen servicios y educativos, pero de calidad y así, ¿no? Por eso hay que ir leyendo despacio, ¿vale? Porque fuiste muy rápido y entonces se nos perdió un poco la información. A ver, otra vez, pero más lento. ¿Lo vuelvo a leer lento? Sí, pero más lento, por favor. Sí. Misión institucional. Generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica, así como la innovación sobre una base de humanismo, promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación, combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y la vida, procurando elevar permanentemente la calidad académica, adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a grupos más amplios de la sociedad. Ok. ¿Algún comentario con relación a la misión institucional? Yo sé que a lo mejor ya lo han visto en otras clases y a lo mejor hasta puede cansar, pero no sé si tengan algún comentario con relación a eso. ¿Nada? ¿No les viene nada a la mente con la misión institucional? Habilidades del estudiante para potenciar el desarrollo. Escribí. Se enfocan en que la educación y aprendizaje sea de calidad pensando en las habilidades del estudiante para potenciar el desarrollo. Ok, exacto. ¿No? Bueno, como todos, pues es una institución educativa y justamente la idea, pues, como también había mencionado Guadalupe, pues es dar una educación de calidad, ¿no? Y es un poco también lo que yo trato de hacer, ¿no? Puede ser un poco de presión mi curso, porque van a verlo a lo largo del curso y sí tiene un gran componente de tratar de que se alcancen los niveles que a mí me gusta que tengan los estudiantes de licenciatura, pero me parece importante porque al final del día es una formación universitaria, ¿no? Y hay que aprender a manejar todos
muchos de los elementos que les he mencionado con los documentos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? María de Lourdes, si puedes continuar con la filosofía institucional, por favor. Sí, filosofía institucional. La filosofía de la Universidad Tecnológica de México constituye los principios que guían y dan sentido a nuestra vida institucional. Expresa nuestra razón de ser, nuestros valores, nuestras convicciones y nuestro deseo de contribuir a través de la educación al engrandecimiento de México. Como mexicanos, deseamos el bienestar del país y estamos conscientes del gran potencial de sus recursos, de su cultura y de su voluntad de progreso. Sabemos que para incidir en su desarrollo tenemos que hacerlo en el de las personas, nuestros educandos, nuestros maestros, nuestra comunidad universitaria en general. Estamos seguros de que una educación capaz de hacer emerger las mejores cualidades y capacidades del hombre debe sustentarse en sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas. Creemos en el valor de la ciencia como generadora de innovación y progreso, de la técnica que vincula el avance científico con la planta productiva y la sociedad, y del humanismo, que define, fortalece y dignifica nuestra condición de seres humanos. Vale, gracias, hasta ahí. ¿Algún comentario con relación a esta parte? Sí, la filosofía va a marcar los valores, los principios que pues todos debemos de llevar, tanto alumnos como los, el staff, ¿no? Los maestros, inclusive los mismos administrativos, ¿no? Para poder llevar pues por el buen camino de la institución y de nosotros mismos. ¿Serían esas cualidades o esos valores que nos está proponiendo esta primera parte? Son dos específicamente, ¿cuáles serían? No sé si sean el valor de la ciencia como generadora de innovación y del progreso, y la técnica, ciencia y técnica, que vincula el avance científico. Y el humanismo, ¿no? Un poco aquí. Y el humanismo, sí. Ciencia técnica y humanismo. Y humanismo. Ciencia y técnica van de la mano, pero igual humanismo. Ojo, aquí humanismo, porque una vez alguien me comentó como no sé si en serio o de broma o porque de verdad así le parece. Dice, no encontré en esta clase el humanismo que dice tener la UNITEC. No, a ver, humanismo no significa ser parco. Humanismo significa, bueno, si te pasa algo, no puedes asistir a clase, vamos a dar la oportunidad, etcétera. Pero también aquí se requiere, pues, generar un nivel de responsabilidad en ustedes, ¿vale? Entonces, no es que no haya humanismo, sino simplemente no hay una permisibilidad más allá de lo que los límites de una institución y de una licenciatura permiten, ¿no? Estamos en un nivel en el que, como les decía en la sesión anterior, tenemos que mejorar nuestros niveles de responsabilidad, nuestros niveles de atención, etcétera, porque además estamos en un ambiente virtual en el que este tipo de situaciones se dificultan más. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que aquí humanismo no significan ese tipo de cosas, simplemente significa, bueno, estamos en un entorno en el que vamos a aprender y cada uno merece el respeto merece un respeto en el sentido de que todos estamos aquí, incluso yo, para aprender y para generar un entorno en el que nos sintamos cómodos en ese sentido, ¿no? Entonces, solamente para aclarar esa parte. Vamos con Angie y Carolina. Concebimos al mundo, perdón. Sí, señor. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo global e interdependiente en el que la
complementariedad representa un impulso para el desenvolvimiento de las capacidades productivas y para el avance de las sociedades. Concebimos al Estado moderno como una organización donde la división de poderes alienta el progreso de la sociedad y cuya legitimidad descansa en la democracia. La democracia constituye el proceso que permite avanzar en el desarrollo y afianzar nuestros valores de libertad y justicia. Vale, ¿algún comentario? Hasta ahorita me doy cuenta que el señor es una parte de del vocabulario general en Colombia, ¿no? Porque sí, señor. Ay, qué pena. Y aquí yo decía, eso suena como muy militar, pero es como, así me imagino que así se refieren a las personas en Colombia, ¿no? Sí, señor, sí, es parte de la educación. A ver, ¿qué comentario puedes hacer con relación a lo que acabas de leer? Si es que hay algún comentario, ¿no? O alguien más que quiera comentar algo. No, pues en general no. Yo siempre he tenido un comentario de algo que me llama muchísimo la atención de toda esta parte, pero estaba más arribita, creo que es como el segundo párrafo de lo que estamos leyendo de la filosofía institucional, sobre que siempre, me gusta mucho, siempre me ha llamado la atención porque dice que ellos parten de las personas para poder crear una generalidad de educación en cuanto al humanismo, la integridad de un país. Ellos pues parten obviamente del ser humano como único para que a partir de eso pues se cree una nación, una sociedad de valores. Ese es el que siempre me llama muchísimo la atención. Sí, claro, ¿no? Al final del día, que también es un poco, claro, es importante, pero también es un poco lógico, porque al final las naciones, los países, todo un poco lo que uno aprende a lo largo de una carrera de lengua, sobre todo cuando la enfocamos en términos, por ejemplo, lingüísticos, incluso también con la filosofía y la sociología, es que no hay nación, no hay ninguna estructura que nosotros conozcamos que no esté impregnada por lo humano, ¿no? El ser humano es el eje principal sobre el que se mueve cualquier tipo de sociedad. Y cualquier tipo de realidad inmediata. Incluso también en términos religiosos, ¿no? Me gusta mucho, no les estoy invitando a ser budistas ni nada por el estilo. Simplemente lo digo porque me llama mucho la atención de que estamos todos, y un poco es lo que dice aquí después, estamos todos interconectados en el sentido de que, por ejemplo, yo no podría darles clases si a una persona no se le hubiera ocurrido generar un chip, no se le hubiera ocurrido generar la electricidad, por ejemplo, bueno, el descubrimiento de la electricidad, no podría yo estar aquí si alguien no hubiera construido esta computadora, no podría yo estarles dando clases si alguien no hubiera elaborado una hoja de papel, no podría estar dándoles clases aquí si no hubiera, todo lo que está a mi alrededor está creado por el ser humano, ¿no? Sea mi familia, mi casa, los elementos que estoy utilizando, entonces no hay nada que se escape del humano y por tanto siempre va a ser el centro desde el que parte cualquier elaboración social, ¿no? Llamémosle cosas materiales como cosas sí, cosas comunitarias, ¿no? Sociedades, familia, democracias, como lo mencionaba aquí, etc. Tiranías, en fin. Vamos con la siguiente parte que concebimos a la sociedad. Claudia, ¿concebimos a la sociedad? Sí, profe. Concebimos a la sociedad como un conjunto de individuos, familias, empresas e instituciones que persigue la superación de sus integrantes para lograr el bien común. Entendemos que el ser humano es por naturaleza un ser trascendente y a la vez un ser social, que para vivir en forma armónica decide sujetarse a normas y códigos de conducta. Entendemos también que el Estado de Derecho es el marco en el que deben conciliarse sus expectativas personales con sus deseos de convivencia. Concebimos a la familia como el núcleo que ordena y da sentido a la sociedad y a la empresa, como el elemento que promueve la generación de valor agregado, empleo y bienestar, e interrelaciona a la familia con el trabajo y la economía. El avance de la humanidad se sustenta en el desenvolvimiento armónico de ambas instituciones. Hasta ahí, por favor. ¿Algún comentario que tengas con relación a esta parte? Pues creo que no. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario que tengan con esta parte?
Aquí me parece muy relevante, siempre tratando de relacionarlo con el curso, ¿no? Que para vivir en una forma armónica decide sujetarse a normas y códigos de conducta. Y que el Estado de Derecho es el marco en el que deben conciliarse sus expectativas personales con sus deseos de convivencia. Para lograr, por ejemplo, un curso como el que vamos a generar, ya les he dado un marco de conducta, ya les he dado unas estipulaciones que se deben seguir para cumplir satisfactoriamente el curso. Estamos en una semidemocracia en términos de las clases, por ejemplo, porque pues yo soy el maestro y efectivamente yo les enseño, pongo las reglas para la evaluación, etcétera, y ustedes tienen derecho a participar, tienen derecho a generar comentarios, etcétera, y poder retroalimentar la sesión. Pero no necesariamente estamos en una democracia como tal, es decir, por ejemplo, yo no pongo a votación si ustedes quieren o no que les aplique la rúbrica en general. Entonces decidimos adaptarnos a estas normas y códigos de conducta, ustedes de manera un poco obligatoria, para llevar a cabo un buen desempeño en el curso. Y así como lo hacemos en las sociedades en general, pues también lo tenemos que hacer aquí, ¿vale? Y sí me gustaría recalcar esto porque se han dado casos al final de los cursos en donde parecería ser que esto no queda del todo claro, ¿vale? Yo he puesto las normas y los códigos para que ustedes puedan pasar satisfactoriamente el curso. Y en muchas de las ocasiones las personas que reprueban justamente porque no siguen las normas y los códigos que yo les he puesto para que ustedes puedan pasar satisfactoriamente el curso. Y entonces vienen estos problemas de, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Justamente porque no están en la situación de aceptar que para pasar, para tener una convivencia sana en este curso y para que se pueda pasar satisfactoriamente esta sociedad que estamos armando en estos momentos, se deben respetar y seguir las normas y los códigos de conducta que estoy poniendo desde un principio, porque además no les estoy hablando en blanco, o sea, les estoy poniendo las normas desde un principio para que después no vayan a ocurrir este tipo de problemáticas. Si yo empezara mi curso y les diera las normas al final del curso, pues entonces sí, porque usted nunca nos avisó nada. Pero no, yo lo estoy poniendo desde un principio para que ustedes tomen conciencia de las normativas de evaluación y entonces se pueda llevar a cabo satisfactoriamente el curso, ¿vale? Sí me parece importante hacer esa analogía. Muy bien, vamos con Blanca. Sí, profe. ¿Sí? ¿Concebimos el desarrollo del país? ¿Qué Blanca? Perdón, Blanca. sí, Blanca Esmeralda, Cantera Lila. Perdón. Ok. Concebimos el desarrollo del país, ¿verdad? Sí, desde ahí, por favor. Ok. Concebimos el desarrollo del país como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social, perdón. Un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se desempeñan en un marco de respeto a su patrimonio cultural, a la naturaleza y al imperativo de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. Concebimos a la educación como el medio que propicia la transformación positiva de los seres humanos y que fortalece su capacidad y su actitud de servicio a la sociedad. Para la Universidad Tecnológica de México, la educación no es solo un satisfactor de alto valor social, sino también el principal promotor del desarrollo. Al educar, estamos contribuyendo a formar capital humano, el cual constituye el cual constituye la más preciada riqueza de las naciones. El capital humano es el conjunto de conocimiento, habilidades, destreza, actitudes y valores de los hombres y mujeres que trabajan, que generan riqueza humana y material, y con ello hacen prosperar a la sociedad en su conjunto. Gracias, Blanca. ¿Algún comentario con relación a esta parte? Sí, bueno, esta parte me parece pues la más interesante porque justo como en un principio comentaba, la escuela se encarga de ver tus habilidades y potenciarlas. Y
también se encarga como de no solo hacernos saber que este nivel de educación es solamente pues como con un deber social, sino que es para nosotros, para nuestro enriquecimiento y educación. Y aquí con lo del asunto del promotor del desarrollo, ¿no? Simplemente recordar que como servidores de la sociedad, que es un poco lo que dice aquí y lo que les comentaba desde un principio, lo ideal en una licenciatura y en términos educativos en general es generar a los mejores profesionales posibles, ¿vale? Y ese es un poco como mi objetivo, no tanto como que ustedes pasen la materia, que evidentemente me gustaría que todos pasaran, pero sino impulsarlos a que comiencen a acercarse a actividades de aprendizaje con las que a lo mejor no están familiarizados algunos, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos del cuatrimestre pasado, no sé si podrán dar cuenta de esto, pero esa fue mi intención, ¿no? A lo mejor a las personas que no les gusta mucho leer o no han tenido la oportunidad de tener esta práctica lectora, mucho menos en términos a lo mejor muy profesionales como los que aquí ocurren, no, las lecturas van enfocadas en ese sentido. Aprender habilidades de lectura primero, luego también perfeccionar los conocimientos en términos del área profesional. No se van a convertir en expertos, por ejemplo, de la morfología, pero van a tener una base para leer textos más complejos de morfología e ir pudiendo, si es que se les despierta el interés, comprender mejor esta rama de la ciencia si ustedes se adentran a lo mejor a otro tipo de lecturas. Lo mismo con la sintaxis, ¿no? Mi propósito es introducirlos al ámbito de la sintaxis para que ustedes después, como justamente profesionales con un alto valor educativo y con un nivel profesional eficiente, puedan ir actualizándose y desarrollándose también de manera independiente, porque ese es un poco también el propósito de la universidad. Ustedes están aquí no para simplemente conseguir un título, sino para aprender a ser profesionistas que puedan irse actualizando de manera personal, porque después de la licenciatura, ustedes pues dirán, pues ya acabé, pero conforme avanza la vida, avanzan las ciencias, avanza la tecnología, etcétera, las disciplinas van cambiando y si no nos mantenemos actualizados, eso va a repercutir en el nivel que nosotros tengamos con relación a nuestros pares de la profesión, ¿no? Algunos vendrán, sobre todo porque la competencia pues siempre viene, ¿no? Los jóvenes también van actualizándose, son los que están más actualizados y si ustedes se quedan atrás, pues evidentemente van a ir perdiendo este tipo de desarrollo profesional, ¿vale? Solamente para comentar eso. Después vamos con Mildred. Al educar estamos contribuyendo. La educación es nuestro medio para actuar en favor de las grandes causas del país, para realizarnos como personas y como comunidad universitaria, para identificarnos con la sociedad y trabajar en su beneficio. A través de la educación pretendemos promover en nuestros estudiantes el valor de la libertad, ubicado en un contexto de conciencia y responsabilidad. Cuanto más educado sea un individuo, mayor capacidad tendrá para conocer y entender la vida, la empresa, las instituciones y la sociedad, así como para ser autónomo en sus pensamientos y decisiones. Si bien la educación permite afianzar la libertad de los individuos, también los hace más conscientes y respetuosos de la libertad de los demás y de la existencia de normas que consignan las libertades de los individuos en sociedad. Ok. ¿Algún comentario, Mildred, de lo que acabamos de leer? ¿O alguien más? No. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Vamos un poco más rápido porque ya son 12:24. Profe, mi compañera Isis Monserrat se le fue la voz. Ok, no hay problema. Lorena. Sí. ¿A través de la educación? A través de la educación pretendemos promover en nuestros estudiantes el valor de la libertad. A ver, ¿en dónde estás? A través de la educación queremos colaborar a crear una sociedad. Una sociedad más justa
en la que un gran número de mexicanos tenga acceso a una formación profesional. Sabemos que la educación es un factor que incide de manera relevante en una mejor distribución del ingreso. Por ello, debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes alcancen altos niveles de preparación profesional y en generar opciones que faciliten a un número más amplio de personas su acceso a la educación superior. A través de la educación queremos incidir. Lorena, ¿sí me escuchan? Sí. No. A través de la educación queremos incidir. Si no, vamos con Natalie. García Caballero. Sí, profesor. Mi compañera Lorena me dice que se le fue su internet. Me dijo desde hace rato también que le estaba fallando. No te preocupes. A través de la educación. A través de la educación queremos incidir en el bienestar de la sociedad al contribuir a formar profesionistas capaces de generar riqueza humana y material. El desarrollo económico se explica fundamentalmente por los conocimientos y por la productividad de los mismos, es decir, la capacidad tecnológica y empresarial que logre alcanzar una sociedad para traducirlos en bienes y servicios. Al educar queremos coadyuvar con nuestro país a transmitir y a elevar la aplicación productiva de los conocimientos. A través de la educación queremos despertar en nuestros estudiantes una actitud favorable hacia la eficiencia que les sea útil en su desarrollo personal y en su vida dentro de la comunidad. Entendemos la eficiencia como el aprovechamiento cabal de los recursos a nuestro alcance en beneficio propio y de la sociedad en general. Gracias. ¿Algún comentario, Natalie? No. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿No? Ok. ¿Luis Eduardo? Sí mismo, ¿verdad? Luis Eduardo, sí. Sí. Cada estudiante... Sí, cada estudiante que ingresa a nuestra universidad representa una nueva oportunidad de contribuir a forjar un profesionista capaz de desempeñarse con éxito en la vida. Por ello, el principal compromiso de UNITEC es con la educación de sus estudiantes. Queremos que a su paso por nuestra institución obtengan un alto valor agregado que les permita desarrollarse como personas y como profesionistas. Deseamos que ese valor agregado sea perceptible para los propios estudiantes y constituya la medida y la forma en que la sociedad nos distinga. Reconocemos y respetamos la individualidad de nuestros educandos. Sabemos que cada uno de ellos es distinto y que ingresa a nuestra institución con un conjunto de principios y actitudes provenientes de su familia y del contexto en que se desenvuelve. En ese sentido, aceptamos la diversidad de las personas y procuramos su inclusión, valorando las diferencias existentes y reconociendo que la diversidad es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Nuestro deseo es mostrarles los valores en que creemos y en los que basamos nuestra actuación, esperando que contribuyan a enriquecer su desarrollo integral. Vale, gracias. ¿Algún comentario, Luis? Bueno, que aquí mismo dice como que ya en sí la misma universidad sabe que uno puede venir con alguna diversificación ya implementada por todo su contexto social de antes y bueno, que a partir de eso pues se planea incluso apoyarlo más para obtener un estudiante de valor. Sí, el asunto de la diversidad, ¿no? Y un poco también lo que les planteaba en los reglamentos, es importante respetar esa parte. Ok, gracias Luis. Vamos con Rosendo Ramón. González García. No. Miriam Lorena.
González Mendieta Miriam. Ok. González Pérez Esteban. Sí, Promovemos el que nuestros estudiantes. sí. Promovemos el que nuestros estudiantes adopten a lo largo de sus estudios el principio de integridad, con base en los valores universales que se promueven en la UNITEC, los cuales contribuyen a formar profesionistas con un compromiso ético claro, con respeto hacia ellos mismos y hacia las demás personas, inspirando confianza en sus actos, demostrando honestidad y congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Queremos que nuestros estudiantes asuman libremente su responsabilidad ante la sociedad de progresar para crear riqueza humana y material, y que encuentren en la productividad el camino para lograrlo. Progresar es ser más productivos. Ser más productivos implica generar excedentes para que otros puedan tener mejores oportunidades. Ser más productivos es ampliar nuestra capacidad de servir. Ser más productivos representa autorrealizarnos y armonizar los afanes individuales con el bien común. Gracias, Esteban. ¿Algún comentario? Pues no, bueno, supongo que es igual de importante, ¿no? Lo que le dice de que, pues, hay que ser congruente, ¿no? Con lo que se dice, lo que se piensa, lo que se hace, ¿no? Para, pues, tener un buen desempeño en la comunidad o en la sociedad, por así decirlo, y pues que esto, fortalezca o impulse el progreso de la misma sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, esta parte es relevante, sobre todo bueno, en general en la vida, ¿no? Pero también en las clases, en la vida profesional, esto es importantísimo. Que haya congruencia. Yo, por lo menos en las clases, trato de ser muy congruente en esos sentidos. A veces somos humanos y se llega uno a equivocar o simplemente nos salimos a lo mejor un poco de la tangente, un poco de estas situaciones, pero generalmente es así, ¿no? Al final del curso lo verán. Lo que les he dicho hasta ahora es lo que se va a aplicar a lo largo del curso y de manera general que la calificación que ustedes obtengan va a ser el reflejo de su trabajo y de su esfuerzo. Yo no hago maniobras fuera de la clase, no hay nada, cualquiera es corruptible, ¿no? Pero yo trato de que en principio no haya esta situación y entonces siempre trato de mantener esa línea, de que todo lo que les he dicho hasta ahora se cumpla y se haga y que haya congruencia a lo largo de los cursos y que al final lo que ustedes obtengan, lo obtengan por su propio esfuerzo. Yo no regalo calificaciones, por lo que han visto también en los documentos pertinentes, hay cierto grado de exigencia a lo largo del curso, pero no es nada imposible de cumplir. Tampoco es como que con látigo si no exista si no se cumplen cabalmente las situaciones, pero sí tratar de llevar a cabo una congruencia en este sentido, ¿vale? Ok, gracias, Esteban. Vamos con Pavel. Procuramos fomentar la innovación. Pavel. Ah, no vino bien. ¿Jonathan? Bueno, ¿puede escucharme? Procuramos. Ok. Procuramos fomentar la innovación en nuestros procesos académicos que permita a los estudiantes obtener los conocimientos más relevantes y de vanguardia en las diferentes disciplinas y desarrollar las competencias que... Bueno, perdón. Con calma, por favor. Ay, perdón. Sí. Y desarrollar las competencias que les permitan modificar o transformar bienes o servicios con mejoras en calidad y eficiencia para satisfacer necesidades específicas de los individuos, de las empresas y de la sociedad en un mundo globalizado y en constante transformación. Las innovaciones educativas y empresariales son referentes relevantes para el quehacer académico en nuestra universidad, los cuales contribuyen a ampliar la visión de nuestros estudiantes hacia el bienestar y el progreso de las comunidades.
La sociedad del conocimiento, la era digital y los vertiginosos desarrollos de la sociedad y la tecnología facilitan la adquisición de las habilidades profesionales y tecnológicas en los estudiantes para producir ideas, avances y desarrollos competitivos que permitan realizar innovaciones o bien la renovación o mejora de lo que ya existe. Queremos estudiantes dispuestos a... Sí. Alguien que me diga cuál es el error de ir leyendo tan rápido que pueden identificar lo que acaba de leer Jonathan. Si no vamos leyendo con calma, ¿qué es lo que puede ocurrir? Jonathan, ¿tú no te fijaste de los errores que tuviste a leer? Bueno, pues que al inicio iba un poco acelerado y bueno, es que como estoy en la calle porque voy para el trabajo, también tengo poquito aire. ¿Y eso qué provocó ir tan rápido? Pues que se perdiera un poco de información al inicio. Primero que te saltaste palabras, luego que leíste palabras que no estaban ahí, o sea, cambiaste palabras por otro tipo de palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando decía aquí invención, dijiste innovación. Te saltaste, por ejemplo, las innovaciones educativas y empresariales y te saltaste tecnológicas, ¿vale? Entonces, hay que leer con calma para que esto no ocurra, ¿vale? Sí. Vanessa, ¿queremos estudiantes dispuestos? Profesor, mi compañera Vanessa Guzmán tiene problemas con su internet. Ok, vamos con Itzel Andrea. Sí, aquí estoy, profesor. ¿Queremos estudiantes? Sí, claro. Queremos estudiantes dispuestos a no dejar nunca de aprender, a convertir el estudio en un hábito que les permita triunfar en la vida, ya que los conocimientos se vuelven obsoletos en lapsos cada vez más cortos debido a los acelerados procesos de cambio tecnológico e investigación científica. El aprendizaje permanente es fundamental para actualizarlos y renovarlos. Aprender es un proceso vital, una forma de avanzar en nuestra comprensión del mundo, de entender su desarrollo y de afianzar nuestra calidad de seres humanos. ¿Sigo? ¿Continúo? Claro. El aprendizaje permanente es un hábito y una actitud que constituyen la base más sólida, no solo del progreso económico, sino de nuestra condición de seres humanos. Significa no cejar en el propósito de aprender durante toda la vida. Gracias. ¿Hasta ahí algún comentario? Itzel. Creo que no, profesor. Bueno, solamente hay que volver a recalcar lo que ya les había comentado, ¿no? La idea es justamente esa, que una licenciatura les ayude no solamente a conseguir un título, sino que les despierte el deseo de aprender más sobre lo que están estudiando. Por eso les comentaba al principio lo de tener muy claro que queremos estar aquí, ¿no? Claro, dejar también en el tiempo, ¿no? Es decir, vamos a ver si en este semestre o este cuatrimestre salimos mal, si a lo mejor no se ve más bien a que no nos adaptamos a la forma de trabajo y no tanto a que no nos guste. Pero tratar de tener esto en la conciencia, que es algo que vamos a realizar durante toda nuestra vida, es una profesión que ustedes están escogiendo y que por tanto debe haber ese gusto por el aprendizaje permanente. Que no se vaya a quedar todo en, pues ya terminé mi licenciatura, ya no necesito nada más. Hay que seguir trabajando con los conocimientos que se han adquirido, porque muchas, como dice aquí, los conocimientos se vuelven obsoletos y muchas de las cosas que veamos ahora, no quiere decir que dentro de 10 años ya no vayan a servir, pero es muy probable que vaya a haber nuevos descubrimientos, nuevas situaciones, nuevas cosas, nuevas estrategias, etcétera, que impliquen necesariamente una actualización por nuestra parte, ¿vale? Guadalupe, ya vamos a terminar. Queremos que nuestros estudiantes... ¿Yo, profe? Martínez Marcial. Guadalupe. Ok, sí. Solo que una disculpa si de repente se escucha ruido, pero aquí hay pajaritos, entonces no sé si eso moleste, ¿no? Bueno, está bien. Queremos que nuestros estudiantes y nuestra comunidad universitaria en general
se desarrollen dentro de una cultura del esfuerzo y la perseverancia. La cultura del esfuerzo constituye la norma de actuación que deseamos distinga a nuestra comunidad universitaria. Consideramos que el esfuerzo en un contexto de trabajo, laboriosidad y superación es en sí mismo un aprendizaje y una actitud. Y si logramos que nuestros estudiantes lo conviertan en un hábito, puede representar para ellos uno de los elementos más importantes en su formación como seres humanos y como profesionistas. ¿Les digo? Sí, por favor, termina ya el texto, ya es lo último. Ok. Deseamos contribuir a formar gente que se apegue a la más estricta ética profesional, dotada de liderazgo y deseos de triunfo, gente que estudie y se esfuerce para mejorar, gente que sea capaz de enfrentar y superar obstáculos, gente que nunca deje de luchar e imponerse retos, gente Unitec. Somos una comunidad universitaria vigorosa y entusiasta, con aspiraciones genuinas de progreso y superación. Formamos parte de ella en ejercicio de nuestra autonomía y libertad de decisión. Hacemos nuestro el propósito de promover una educación que conjugue ciencia y técnica con humanismo. Gracias. ¿Algún comentario con relación a esto último? Ya muchas de las cosas se han dicho, pero no sé si tengan algún comentario particular. Ya terminamos el documento. ¿Algún comentario general sobre la misión y la filosofía Unitec? Evidentemente este documento ya no lo volveremos a leer, pero es importante que lo tengan presente y pues lo tendrán también disponible en la plataforma. ¿Algún comentario particular sobre lo que acaban de ver? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás y los demás? ¿No? Bueno, si ya no hay comentarios, con esto ya terminamos de revisar toda la documentación. Ya vimos la información del curso, ya vimos lo de las rúbricas, etc. Ahora sí vamos a pasar al asunto de lo que vamos a comenzar ya a ver para el día martes. Ustedes, como pueden ver en su Blackboard, si van a contenidos semanales, bueno, primero, con el asunto de las sesiones grabadas, ¿tienen la liga de sesiones en Teams? Y ustedes ahí ya van a encontrar, de hecho ya subí la primera clase, ya tienen el link disponible en esa parte. También en esta pestaña es en donde van a ir encontrando de manera regular los enlaces a la sesión, entonces se revisen esta parte para que puedan checar el enlace. Una cosa que les tengo que decir es que el enlace no aparece inmediatamente cuando yo lo configuro, sino que aparece 1 hora o 2 horas antes de que comience la sesión. Entonces, si el enlace todavía no está disponible, estará 1 hora antes o 2 horas antes de la sesión. Así está configurado en Blackboard, entonces yo no lo puedo modificar. El enlace les va a aparecer antes de la clase, no días antes como antes, sino unas horas con antelación de la sesión. Ahora bien, con relación a lo de los contenidos semanales, aquí es donde vamos a tener todo lo que vayamos viendo. Ya tienen ustedes aquí puestas las 2 primeras lecturas que vamos a hacer. La segunda ya la tengo yo en la carpeta, solamente que todavía no les subo el enlace ni las instrucciones porque quiero que vayamos con calma. Pero estas 2 lecturas van a ser un poco apretadas porque se refieren justamente al tema de morfología. Y este tema me gustaría verlo en 3 sesiones. Probablemente nos echemos hasta 4, pero no más porque si no se nos aprieta los tiempos. Esta primera lectura está en español, es una parte de este capítulo que se denomina Morfología del libro Fundamentos de Lingüística de Simón R. Y es una introducción a la disciplina de manera muy general. Esto lo tienen que leer para el día 25 de enero de 2022, perdón, ahí yo todavía sigo en 2021. Me gustaría que revisen la descarga. ¿Pueden descargar el archivo todos? Sino que modifico esta parte. Sí, profe, sí se puede descargar. Ok, es un texto muy corto, tiene solamente un pequeño problema, pero es que el libro es muy difícil de conseguir de manera física y solamente
lo pude conseguir en un PDF muy, o sea, está bien escaneado, pero hay partes en donde definitivamente se ve medio extraño. Porque en las hojas, déjenme abrir el PDF. En las hojas que aparecen en la parte izquierda de la página, tienen el problemita de que esta parte final como que no se escaneó del todo bien y hay palabras cortadas, pero si uno pone el esfuerzo suficiente se puede compensar el texto porque además está en español, entonces eso ya no nos genera tanto problema y se pueden ir completando las palabras que sean más difíciles de leer. Se puede leer, yo ya lo leí, se puede leer de manera fluida, entonces solamente considerar esa pequeña problemática. Es una introducción, les decía, a la disciplina. Nos vamos a centrar en el concepto de morfología, en el concepto de flexión y derivación que nosotros vamos a ver con mayor profundidad en la segunda lectura, que va a ser en inglés además. No está este concepto, pero nosotros lo vamos a ver en la presentación. ¿Qué es un morfema? Aquí vamos a ver la primera parte sobre lo que es un morfema y prestar atención al análisis morfémico explicado en el texto. Este mismo análisis nos lo vamos a encontrar en la segunda lectura en inglés, pero aquí viene en español y viene de una manera mucho más fácil, porque en la segunda lectura lo vamos a ver en otra lengua que ustedes desconocen completamente, creo que incluso es una lengua africana, en donde se realiza la explicación del análisis morfémico. Entonces aquí la ventaja es que lo hace en español, también trabaja con algunas palabras del inglés, del latín y del griego, pero como está en español es perfectamente comprensible. La idea sería que leyeran todo, hasta donde está la parte que dice palabra, eso ya no lo vamos a leer, y quizá nosotros no nos vamos a detener en las problemáticas que el autor pone como problemas de la delimitación del morfema, pero es importante que tengan conscientes estos fenómenos que aparecen al final del texto, porque nosotros les vamos a poner un nombre en la presentación y con la siguiente lectura a los fenómenos que aparecen aquí. Aquí los ponen como problemas de delimitación morfémica, pero tienen, tienen otro tipo de nombres en la literatura en general. Y el asunto de los alomorfos, que ya no lo vamos a alcanzar a revisar nosotros porque este tema es extremadamente complejo, pero sí me gustaría que más o menos lo leyeran por si quedara alguna duda sobre este tema, ¿vale? Para el día martes está en español, está fácil, son solamente algunas páginas y no sé si tengan alguna pregunta con relación a esto. Ya en el transcurso del fin de semana les activaré la otra lectura para los que quieran ir empezando, pero por ahora solamente esta para que no se sientan presionados, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre el texto que van a leer? ¿Es para el martes para revisarlo el siguiente jueves? No sé por qué sigo con lo del martes, para el lunes. Perdón. Okay. Se me cuatrapean los horarios con las otras clases. Para el lunes y aparte sería 24. Para el lunes 24 de enero. ¿De esta lectura solo vamos a sacar los conceptos o hay que entregarle algo? No, solamente. Nada más leerlo, ¿verdad? Porque va a ser como base introductoria, como fondo para la presentación que vamos a comenzar a ver. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Duda? ¿Nada? Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, chicas, chicos, nos vemos el lunes a la misma hora, ¿vale? Descansen y les digo, tengan presente lo que acabamos de ver para que no vaya a haber sorpresas durante el curso, ¿sí? Sí, gracias. Nos vemos entonces el lunes, descansen, que tengan buen fin de semana. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos, chicos, bye. Hasta luego. Bye, buen fin de semana, chicas.